Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Me da mucho gusto saludarlos y a estos comentarios de salud les saluda Saúl Garza. Y el día de hoy tengo a una amiga muy entrañable de hace muchos años y ella es la licenciada Martelena Valverde, aunque todo mundo en el área médica y en el área terapéutica la conocen como Matena Valverde. Y como es amiga mía y como la conozco hace mucho tiempo, así le voy a decir, Matena, me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros. Matena es una fisioterapeuta que tiene una maestría en educación y tiene certificaciones varias en diferentes métodos terapéuticos, además de terapia sensorial. Y por eso el día de hoy la invitamos para que platiquemos un poco de los trastornos sensoriales que presentan los niños con trastornos del desarrollo, que es una de sus áreas de trabajo común que hace todos los días. Y además de darte la bienvenida y agradecerte que estés con nosotros, quisiera que nos platicaras como primera introducción qué son los trastornos sensoriales y qué tan frecuentes son en los niños. Muchas gracias, Saúl, por la invitación. Siempre agradecida de todo tu apoyo en general y de tu amistad. Eh, bueno, entrando en el tema de los trastornos sensoriales, me gustaría primero definir qué es a lo que nosotros le llamamos integración o procesamiento sensorial. Y bueno, todos tenemos 5 sentidos, que son los básicos, más 2, que es el propioceptivo y el vestibular, y ahora sumamos el interoceptivo. Estos 8 sentidos nos dan la oportunidad de recibir los estímulos desde la parte interna del cuerpo, la parte externa, pero el secreto es procesarlos de una manera adecuada para dar una respuesta que sea adaptada. Entonces, cuando hay un niño con o sin comorbilidad que tiene dificultades tanto en la recepción como en el proceso que es toda esta parte de modulación, inhibición y adaptación para dar una respuesta que debe ser lógica y adaptada, se le llama un desorden del procesamiento sensorial. Antes se llamaba trastorno de integración sensorial, pero les cuesta mucho trabajo. Entonces puede ser primariamente auditivo, visual, puede ser en el gusto, los famosos picky eaters, que son los que tienen mucho problema o muy selectivos para la alimentación. Puede ser vestibular, el típico niño que lo suben al coche y en la esquina ya se vomitó porque no aguanta el trayecto del coche, entre otros. No hay táctiles también, que también es muy frecuente. Sí van de la mano mucho con niños con déficit de atención, con espectro autista, y sí te puedo decir que después de la pandemia se exacerbaron muchos de estos síntomas, precisamente porque pues muchas de estas generaciones o esta generación particular se privó de muchos estímulos y eso hizo que les costara más trabajo adaptarse en general. Muy bien, déjame hacer un pequeño paréntesis y decirle al público que las sensaciones o los procesos sensoriales tienen como fundamento o como utilidad en los seres humanos el adaptarnos al medio ambiente, fundamentalmente. Y los estudios bastante modernos nos hablan de que estas habilidades sensoriales, una parte, al menos el 50%, tienen un origen genético. O sea, que nosotros heredamos de nuestros padres estas capacidades y estas habilidades. Pero el otro 50% lo tienes que desarrollar dependiendo de tu medio ambiente, lo cual le llamamos epigenético, vamos a decirlo de esta manera. La otra situación que quisiera mencionar es que estas situaciones sensoriales dependen de ciertas integraciones de circuitos neurológicos de sustancias específicas. Vamos, el niño que tiene un problema de integración sensorial en la boca y tiene un trastorno del espectro autista y además tiene problemas para percibir las sensaciones o escoge ciertas sensaciones que él quiere o ciertas consistencias de alimentos, suelen tener problemas en los receptores dopaminérgicos, en los receptores de serotonina, ¿sí? Y esto favorece o es el resultado de estas alteraciones en la preferencia de las texturas. Pero,
¿Qué tan frecuente es esto, Matena? Por ejemplo, creo que el caso más emblemático es el niño con espectro autista. Ujú. ¿Qué tan frecuente es en los niños con espectro autista que tengan estas disfunciones de la percepción sensorial? Ya sea táctil, por ejemplo, que les molestan las camisas, los cuellos, ciertas texturas de pantalones o zapatos, o una que es muy frecuente que es en la boca, que ahorita podríamos ir ahondando en esto. ¿Qué tan frecuente ves tú eso en la población que ves de niños con espectro autista? Yo te podría decir que 9 de cada 10 niños diagnosticados con espectro autista tiene dificultades sensoriales. Y una de las más comunes es la auditiva. De hecho, tú recordarás, la mayoría de las imágenes de los chicos con autismo es tapándose los oídos y balanceándose, haciendo estos movimientos estereotipados, justamente porque su capacidad auditiva está exacerbada y tienen esta recepción exagerada, ¿no? Entonces, no soportan los ruidos y se ponen muy, muy mal. De hecho, son muchos de estos niños terminan en un grado de irritabilidad muy difícil de controlar, precisamente porque no toleran la parte de los sonidos, ¿no? Pero es muy frecuente, 9 de cada 10. Muy bien. Ahora, si vemos un niño en la calle o me traen un niño a la consulta y me dicen, es que le molestan los ruidos y se tapa los oídos, ¿con qué probabilidad digo que ese niño tiene autismo? Porque vamos a verlo en el otro sentido. A mí me traen muchos niños y me dicen, es que se tapa los oídos, por lo tanto es autista. Y la maestra de la escuela le dice, lleve a su niño autista al doctor, porque todos los que se tapan los oídos tienen autismo. ¿Es real esta concepción? ¿Es así de excluyente que si tienes hipersensibilidad sensorial auditiva es que tienes autismo? No, de hecho, yo siempre les digo a mis alumnos, jamás deben de hacer un diagnóstico con un síntoma, jamás. No le pueden decir a una mamá que su hijo tiene parálisis cerebral porque tiene el tono alto, ¿no? Sin ni siquiera caer en un grado de espasticidad. Muchos niños son hipersensibles auditivamente hablando y no necesariamente Es el son 20% autistas. de la población en Sí, niños sanos. sí, O exactamente. tienen hipersensibilidad en una cosa o en otra. Sí, Y no tienen ningún síntoma de autismo. Exactamente. Eso es bien importante, creo, recalcarlo para el público. El otro día me comentaba una mamá que el niño no toleraba cuando estaba en el avión jalarle al baño del avión. Le dije, ni yo. Le dije, tiene un sonido exagerado. Le dije, realmente hay ciertos baños que cuando tú le jalas el sonido es muy exagerado, o el aire que sale para secarte las manos. Son sonidos que son muy fuertes, que no necesariamente porque el niño se tape los oídos y no lo tolere, vamos a dar un diagnóstico de autismo o referirlo como a un diagnóstico de autismo. Ahora, es muy importante también recalcar que cuando hablamos, por ejemplo, de un niño que tiene hipersensibilidad auditiva, no es que tenga una enfermedad auditiva, no tiene una enfermedad del nervio auditivo, no tiene una enfermedad de la vía auditiva, no es que él oiga más que los que no tienen hipersensibilidad sensorial, no, es que él tiene una atención aumentada a esa percepción. O sea, él le hace más caso a esa percepción que puede ser normal, pero que a él, como él lo identifica como algo que no le gusta, está atento a ese tipo de percepción. Y eso es muy importante, porque a veces a mí me dicen, no, doctor, es que me dicen que tiene un problema o una enfermedad auditiva. Le digo, no, la audición está normal. La percepción de ese sonido es anormal. Eso es diferente, pero es una percepción personal. De hecho, ese mismo niño que no le gusta el sonido de la licuadora, pone los audífonos a máximo volumen para oír a una caricatura. Yo le digo, ah, caray, pues ¿cómo? O sea, ¿cómo que un sonido que incluso es más fuerte no le molesta? Pero un sonido que puede ser menor, pero que a él lo identifica como de disgusto, sí le afecta. Sí, me explico. Sí. Entonces, no tener un trastorno del procesamiento auditivo no necesariamente, no debe de ser identificado como una persona enferma de los oídos. Exactamente, sí. Inclusive, en algunas ocasiones
se les refiere a que se les hagan audiometrías y salen normales. Claro, es que es una característica. O sea, para que tú digas que el niño tiene un trastorno del procesamiento auditivo o del procesamiento sensorial, tiene que tener integridad de los sistemas sensoriales. Lo que falla es la forma en que está interpretando esa expresión, la forma en que él se concentra en esa expresión auditiva. Y eso sí depende de neurotransmisores que hasta ahorita todavía no podemos medir, pero sí se ha demostrado en estudios en animales y en algunos estudios en humanos que ciertas variantes genéticas de algunos de estos neurotransmisores, como dopamina, como serotonina, pueden estar relacionados con esta falsa o mala interpretación de ciertas sensibilidades. Muy bien. Ahora, ¿qué me platicas? Me gustaría que entráramos al tema de la hipersensibilidad o de las alteraciones alimentarias por problemas sensoriales en el niño con autismo, que es un tema también muy frecuente. ¿Qué me puedes platicar de eso? ¿Cómo se comportan los niños con espectro autista que tienen estas alteraciones sensoriales? Mucho es ir un poco atrás a la historia del desarrollo del niño, precisamente porque algunos han sido como privados de una adecuada estimulación orofacial, en el sentido de que a lo mejor la lactancia no fue en tiempo y forma, la introducción de los sólidos tampoco. Entonces, sumado al espectro autista, puede haber contextos alimenticios que no fueron favorecedores de un buen desarrollo en cuanto al manejo de la alimentación. Y algo que a mí siempre me ha tenido muy preocupada es saber reconocer cuando es un problema conductual y cuando realmente es un problema sensorial. Para eso, evidentemente, se hacen determinadas pruebas de manera que podamos definir cuál es el problema sensorial o si hay un componente conductual. La mayoría de ellos rechazan cierto tipo de texturas, ya sea por sabor o por olor o por la propia textura. Y algunos de ellos inclusive llegan a involucrar el sentido del olfato porque huelen todo antes de comérselo, o al contrario, en cuanto perciben el olor de ese alimento que no les gusta, vomitan. Entonces, son casos muy diferentes, pero es un problema bastante común. Y se trabaja precisamente con los sentidos que a veces son los más externos, que puede ser el propiocepteo y el vestibular a nivel terapéutico, para poco a poco ir regulando la parte oral. Muy bien, entonces, las alteraciones del procesamiento sensorial pueden explicar un porcentaje de las alteraciones de la alimentación que tienen los niños con trastornos del espectro autista, pero hay otras condiciones, algunas que pueden ser médicas, por ejemplo, el reflujo gastroesofágico, las alteraciones físicas de la garganta, que eso se tiene que descartar. Otras que son netamente conductuales, ¿sí? Y que algunas pudieron tener relación con la forma de crianza y con la forma de ablactación de esos niños. Y otras más pudieran tener un origen en donde el chico pueda tener alteraciones propias de su intestino que puedan estar favorecidas por tener una alimentación de muy pocos alimentos. Esto se ha visto, por ejemplo, en niños que comen muy pocas cosas y que su flora, su microbiota intestinal, pues va cambiando y se va adaptando a esos mismos alimentos. El día que le estás cambiando los alimentos, su flora intestinal no está preparada para eso. Y entonces ahora hay una gran corriente de la modificación de flora intestinal dentro de todo este proceso tan complejo. Lo que yo quiero dar a entender es que es un fenómeno muy complejo, que a veces es conductual, que a veces es sensorial, que a veces es médico, que a otras veces es alimenticio y demás. Entonces, esto verdaderamente se convierte en algo que puede ser una especie de especialidad dentro del tratamiento del autismo. Sí, muchas terapeutas del lenguaje se han especializado en alimentación y trabajan muy bien con esta parte, ¿no? Tratando de definir la etiología del problema en la alimentación,
e inclusive haciendo planes de alimentación lógicos, congruentes, dirigidos a ese niño específicamente, ¿no? Porque hay mucha teoría de que si les quitas cierto tipo de alimentos, los niños van a mejorar. No en todos los casos. Y Eso en es ese caso a importante. veces podría ser peor, Exacto, porque produces más disbiosis exacto, si es que le limitas ciertos alimentos que el niño come. exacto. Amén de que pueden tener trastornos nutricionales. Exacto. Sí, yo creo que cada caso es particular, hay que hacer un análisis muy específico de cada caso y en determinados momentos hacer un plan alimenticio, pero de la mano con nutriólogas especializadas, ¿no? Me gustaría tocar un tema que también es un tema controversial, pero me gustaría tocarlo directamente contigo. Vemos muchos niños que tienen problemas de atención, que tienen problemas de aprendizaje, que tienen dislexia y que el común denominador de muchos de ellos es no le va bien en la escuela, su velocidad de procesar o de ejecutar tareas escolares es mucho más lenta, muchos de ellos se aburren, se mueven, rompen la disciplina del grupo. En general, esa es una historia bastante común. Sí. Y yo veo que en algunos círculos, en vez de abordar esto como un problema de aprendizaje, de atención, de conducta, inmediatamente dicen es un problema sensorial. Y entonces, no, ya no vaya a ningún psicólogo, ya no vaya a hacer pruebas de diagnóstico, ya no vaya con ningún médico a estudiar los problemas del aprendizaje. No, se va a ir y le vamos a poner unos amarres aquí en los pies y le vamos a poner una silla con piquitos y le vamos a poner un chaleco de fuerza Sí. y ya con eso ya va a poder leer mejor, ya va a poder aprender muy bien, ya va a poder ejecutar perfecto y la dislexia, que es genética, se le va a quitar de un día para otro. Lo hice de broma, pero lo vemos en la práctica. Sí. ¿Qué piensas de esta práctica de atribuirle todos los problemas del desarrollo a los niños a un problema sensorial? No estoy de acuerdo. O sea, yo creo que cada problema tiene su parte específica y se tiene que hacer una evaluación muy profesional para poder distinguir qué es una parte y qué es otra. Lo que sí te puedo decir es que, de acuerdo a la pirámide del desarrollo cognitivo, la base de todo esto es la parte sensorial. O sea, cuando un niño tiene una buena integración sensoriomotora, y hablamos desde la exploración de bebés a nivel de su medio ambiente para ir adquiriendo lo que es el conocimiento del contexto donde se está desarrollando, va a favorecer un buen aprendizaje a mediano o largo plazo. La otra cosa que te puedo decir es que muchos niños con falta de regulación motora en el salón de clases, no necesariamente aprendizaje, sino que son los que constantemente se están parando, chocan con todo, son niños que tienen o dificultades en cuanto a la ubicación espacial o justo esta falta de autorregulación motora. Entonces, al hacer una evaluación de la postura con dinámica, de la postura estática, del tono muscular, de la parte sensorial, se puede descartar si el problema de esta inquietud va ligada a una parte de falta de integración sensoriomotora o realmente es un problema de aprendizaje. A nosotros nos llegan antes de los 4 años, 4 o 5 años, entonces realmente no alcanzamos a ver ni dislexias ni muchos de estos problemas que se reportan ya a partir de la primaria, ¿no? Pero creo que podría ser un componente más, no todos los casos, definitivo. Ahora, a los 4 años puede tener un trastorno de la coordinación motora Sí. y puede tener alteraciones del tono muscular. Y eso creo que es bien importante que se estudie antes de que le den un diagnóstico de que es inquieto sencillamente porque tiene un problema sensorial. O por la edad. O por la edad, o por situaciones de crianza, ¿no? Me parece muy bien. Ahora, ya tenemos un niño, sospechamos que tiene un problema sensorial, le molestan las camisetas, tiene problemas para escuchar ciertos sonidos. ¿Cómo lo evalúas? Llega a tu consultorio, tiene 4 años de edad. ¿Y cómo evalúas estas situaciones? Okay. Lo primero que hacemos es pedirles a los papás, en caso de que el niño ya esté escolarizado a la escuela también, que nos hagan favor de contestar unos cuestionarios que se llaman SPM,
Sensory Processing Measure. Y estos cuestionarios nos filtran muy bien cuáles de las conductas se están presentando con mayor frecuencia y cuáles están siendo realmente muy relevantes en su día a día. Yo con estos cuestionarios me puedo dar cuenta que si es un niño que tiene un problema meramente sensorial. Entonces ya puedo aplicar la prueba, que la que aplico se llama EASY. Es una prueba que literal hace una exploración específica sobre las diferentes áreas sensoriales y me da un diagnóstico con porcentajes y gráficas para saber cuáles son las que tienen mayor dificultad y sobre eso hacer el tratamiento que se va a proponer. Junto con esto, me imagino que haces una exploración Sí. del tono muscular, la postura, el equilibrio, la coordinación y demás cosas. Sí, exactamente, sí. Me parece muy bien. Entonces, me gustaría si pudiéramos ir como aterrizando algunas conclusiones para el público. Entonces, número uno, las alteraciones de los procesos sensoriales son frecuentes en niños que tienen trastornos del desarrollo, particularmente son muy intensas o muy frecuentes en el niño con espectro autista, pero también pueden ser fenómenos aislados, menos graves, que se presentan en niños que son normotípicos. ¿Estarías de acuerdo con esa Totalmente. primera? Muy bien. La segunda situación, las alteraciones del procesamiento sensorial son frecuentes en niños que tienen trastornos del desarrollo y el más frecuente es el espectro autista, pero también se pueden presentar en niños que tienen trastornos por hiperactividad o distracción, en niños que pueden tener problemas de la coordinación motora y en niños con cualquier otro tipo de problema de desarrollo. De acuerdo. ¿Sí? La evaluación de un niño en esas condiciones debe de incluir no solamente las alteraciones sensoriales, sino también su estilo de vida, la exigencia que tiene en la escuela, su desarrollo previo a estos problemas, su forma de crianza. Exacto. Y junto con esto, una profesional como tú que haga estas pruebas específicas que fueron, si me las quieres repetir. Y sí, son pruebas diseñadas para hacer un diagnóstico a nivel sensorial. Anteriormente la prueba se llamaba SIPT, Sensory Integration Praxis Test, pero se hizo una actualización de la prueba y hoy se llama EASY. Me parece muy bien. Y estas pruebas deben de ser siempre complementadas con el examen de la coordinación motora, el desarrollo, la motricidad y la postura y demás. Me parece muy bien. Y luego, ahora sí, como último comentario, ¿sí? ¿Cuáles son las bases del tratamiento en general? Ya entendimos que el trastorno sensorial asociado a las alteraciones de la alimentación del niño con espectro autista es muy complejo, pero como recomendaciones generales para un niño sano que de repente le molestan los sonidos, o para un niño sano que le molesta a veces las camisetas o la ropa que le ponen, ¿qué consejos prácticos le podrías dar a la mamá? Bueno, en el caso del niño que tiene dificultades a nivel de la alimentación, primero descartar si es un problema conductual o un problema sensorial, nunca forzarlo. Lo peor que puedes hacer es decirle, no te gusta, te lo comes, ¿no? Porque entonces creas más aversión a ese tipo de alimentación. Definitivamente hay que ir invitándolo a que pruebe diferentes cosas con cosas que le gusten. Yo les digo a las mamás, no comen fruta, hazle un palillo con 3 pedacitos de fruta metido en chocolate y vas a ver si no se lo come, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te gusta? La mayonesa, la crema, la leche condensada, el queso, pues gratínale las verduras, ponle leche condensada a la fruta, de manera que vaya mezclando sabores agradables con los que aparentemente no son agradables, ¿no? Pero nunca forzar. Lo mismo en la parte auditiva, ¿no? Pues ahora te llevo al cine y te aguantas aunque esté el volumen a todo lo que esté, ¿no? Mi sugerencia siempre es, vamos a ir a un lugar donde hay mucho ruido, es una fiesta que tenemos que ir. Si no estás a gusto, aquí están tus audífonos, te los podemos poner y en el momento que te sientas incómodo nos podemos salir. Porque también es importante respetar cuando ya hay un diagnóstico sensorial, ¿no? Entonces, sobre todo eso, ¿no? Tratar de hacer un diagnóstico preciso, respetar las situaciones sensoriales del niño, no forzarlo y obviamente pues una terapia adecuada con un profesionista, ¿no? Muchísimas gracias, Matena. Estamos al final del programa y yo quiero agradecerles a todos ustedes que nos acompañen en Comentarios de Salud. Y yo soy Saúl Garza,
y me quiero despedir agradeciéndole mucho a Matena que haya estado con nosotros y nos haya aclarado muchas dudas sobre estos problemas sensoriales de los niños sanos y de los niños con trastornos del desarrollo. Y la pueden encontrar a Matena si buscan en nuestra unidad de neurodesarrollo, ¿sí? Y ahí pueden buscar información de los 5 centros que tiene a lo largo de toda la ciudad, en Satélite, Roma en el Norte, sur, en la Roma Norte, Pedregal, en el Pedregal y Tecamachalco. por supuesto en Tecamachalco y en Polanco. Entonces, para todos ustedes me despido. Muchas gracias, Matena, y Gracias nos a ti, vemos Saúl. en otra sesión hablando de temas interesantes. Bye. Gracias.